Quienes conformamos Corporate Excellence compartimos un mismo concepto sobre la reputación corporativa. Y este concepto es que la reputación es aquello que se define como el conjunto de percepciones sobre cualquier organización basados en hechos y en acciones, no en palabras. Somos un grupo de empresas que se une para hacer trabajos juntos. Presentan a sectores que están además tremendamente internacionalizados, que son empresas que tienen una fortísima presencia internacional. Son todas empresas españolas, somos empresas que estamos comprometidas con aprender juntos, con compartir, con tener un modelo de trabajo en el que directos competidores se unen para aprender juntos y se unen para fortalecer aquello que pensamos que las empresas españolas y en general todo el tejido empresarial en el mundo necesita fortalecer, que es la buena gestión de los intangibles. La diferencia con el COSO 1 es que es un marco realmente integrado de gestión de riesgos en toda la compañía y en mercados globales, mundos complejos, cada vez más difícil de identificar el que está fuera y el que está dentro, y sobre todo además una multifunción y una multiorganización que está cambiando constantemente. Riesgo tiene que ver con incertidumbre, luego siempre que se genera incertidumbre hablamos de riesgo. Why would people buy your product? Because the reputation of your brand. To cover financial loss that comes from a reputational crisis. To cover that loss in profit, that's the objective of this product. Siempre sacas un montón de ideas de estas conferencias, no tanto quizá por las presentaciones que se hacen, sino por las conversaciones en los cafés y en las comidas, que te permite compartir con colegas que tienen preocupaciones muy similares cómo se están enfrentando a ellos a los mismos problemas y situaciones por las que tú pasas en tu día a día, ¿no? Y realmente lo que estamos viendo es que, primero, que las empresas españolas estamos muy avanzados en este tema. Este tipo de conferencias nos está aportando conocimiento, prácticas, pequeños detalles que pueden permitir desarrollar un concepto como este en una empresa como la nuestra. El cambio de paradigma ahora consiste en que haya máquinas capaces de encontrar toda la información que nos interesa, comprenderla, digerirla, resumirla, convertirla en datos y a partir de esos datos darnos las respuestas que estamos buscando. Marcas no pueden recibir valor directamente de las herramientas, sino que es fundamental la participación de un analista. Hay una participación muy activa porque se trata de que construyamos entre todos y que aprendamos. Os vamos a dar 2 post-its. Lo que os vamos a pedir es que pongáis elementos que creéis que han potenciado el hecho de que esta innovación sea un éxito, haya salido al mercado. La innovación es un tema que merece una atención, yo creo, muy especial hoy en día. ¿Y cuándo hay que poner marca en innovación? Porque si ponemos marca nos apropiamos de ella. Si no, esta innovación se diluye. El Observatorio de las Marcas Valiosas del sector servicios para detectar en los mercados de servicios qué marcas son valiosas, qué marcas prefiere el consumidor y por qué tienen mejor opción de sobrevivir en estos tiempos. La reputación son unos intangibles que ayudan a crear esa diferenciación sostenible a lo largo del tiempo que se consigue en menos medida con los productos. Si eso es lo importante y nosotros como desde el área de comunicación y de marca tenemos que trabajar en tratar de influir y de mejorar esas percepciones, lo primero que tenemos que hacer es medirlas. El reto para gestionar de forma global una marca está en esas interacciones multifuncionales. En muchísimas empresas tenemos además un reto geográfico de cómo desde la central garantizo coherencia en lo que hacen las filiales. La marca corporativa crea una red y esa red es la que le puede permitir que la gestión de su cadena de valor permita un alineamiento adecuado de sus diferentes stakeholders. El brand coaching es un modelo de gestión de la innovación que se basa en el análisis, en el estudio de insights, entendidos estos como la expresión de la personalidad y de los valores de una marca. Para tener un buen posicionamiento en Internet debes de tener una buena estrategia. La clave de la estrategia es cómo relacionar el online con el offline. Las 2 plataformas que más han crecido con respecto al año pasado, y hemos visto en el estudio de Digital Life, ha sido en primer lugar el móvil. El año pasado accedimos a Internet un 14% de los internautas y este año ya estamos un 32%. Y la otra plataforma importante son las redes sociales. La tendencia natural de las personas a confiar más en un igual, una tercera persona, que en la propia marca ha existido siempre. Lo que Digital nos da es la plataforma ideal para que eso se acelere. El 62% de las personas creen más y se fían más de los mensajes de otros consumidores
que los de las propias marcas. Hoy todos somos productores, conservadores, emisores, manipuladores y distribuidores de información. El nuevo entorno de comunicación, el patrocinio es una herramienta básica. ¿Por qué? Porque detrás del patrocinio hay pasión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros lo que tenemos que hacer es ya no solo utilizar el patrocinio como un elemento de publicidad para poner una marca, sino generar unos valores hacia la marca. Los mensajes corporativos no llegan con credibilidad, las audiencias están dispersas, el cambio de conectividad y digitalización que ha supuesto Internet y los social media ha hecho que la innovación hoy sea necesaria e inevitable. El balance de expresiones online, que tiene como objetivo servir una herramienta de diagnóstico sobre el posicionamiento de la reputación de las marcas corporativas en Internet. Este desajuste de no poner Internet como un ámbito de gestión lleva a que tengamos problemas reputacionales, porque es un ámbito en el que decimos muchas cosas, además hablamos muy bien de nosotros, pero a veces fallamos en el ámbito de la conducta, en el de la experiencia directa de cada uno de los stakeholders. Storytelling es el arte y la ciencia también de crear, por un lado, de crear relatos y de contar relatos con propósitos persuasivos y con propósitos de comunicación de una idea, de un producto, y también con propósitos de comunicación y de vínculo emocional, de conexión emocional. Los relatos se están revelando como herramientas muy eficaces. Public engagement, it's about a new set of principles and behaviours, and it means that we have to behave differently. It's about being bottom up, about involving regular people. It's about being social, about being active in terms of spreading information. It's about being radically transparent. It's about being values-led, and it's about being rooted in action, that companies need to walk the walk and not just talk about it. ¿Para qué estamos aquí? Es lo que te hace crear toda una cultura de servicio a los stakeholders. Si una empresa no tiene esa misión orientada a los stakeholders, muy difícilmente va a conseguir realizar un stakeholder management que sea realmente efectivo. Entendemos que lo que sale hacia afuera es una emanación de lo que tienes dentro. Hemos llegado a un momento social, político y económico en el que la dimensión de los problemas hace pensar que la solución no puede estar en manos de un solo actor social. Esas soluciones no vendrán únicamente del ámbito público y no vendrán únicamente del privado, sino de la suma de ambos. Ranking Global Issues 2012 busca sobre todo la concentración de todos aquellos asuntos que están en las agendas públicas internacionales y nos hemos basado principalmente en organismos multilaterales. Globescan Radar is a global public opinion study that Globescan's been running for over 20 years now. Essentially what we're looking at is global expectations, the expectations and perceptions of global citizens. Todo el mundo dice que lo que hay que hacer es dar confianza, pero lo que no dicen es cómo. Y para ganar la confianza lo primero es la honestidad y la transparencia. Transparencia es poder explicarse. Y si queremos hablar de transparencia radical es poder explicarse siempre. Que eso sí que es radical, ser capaz de explicar lo que haces siempre a todos tus stakeholders. Si quieres que te quieran, primero tienes que quererles a ellos. ¿Qué significa querer? Y mi definición al final es ir descaradamente a favor de ellos. If you don't have a measurable improvement, it's very difficult to show a return on the investment, therefore getting the materials to do it again. So the more you have a long-term vision, the more it's tied to the company's strategy, and the more you can demonstrate your results, the better off you're going to be as a communications professional. Creemos que es fundamental en cualquier cuadro de mando de alta dirección que estén presentes estos intangibles para saber en cada momento cómo están estos intangibles y cómo accionarlos para hacer movimientos clave y estratégicos en las compañías. Hoy en día, tal y como está la comunicación, no podemos trabajar si no tenemos unas métricas. Primero, para medir el retorno de todas nuestras campañas y segundo, para tener aprendizajes suficientes como para que las siguientes sean igual de óptimas, ¿no? Modelo RepTrack, medimos la admiración, respeto, confianza, ese concepto emocional que para nosotros es la reputación. Y nosotros lo medimos con el PULS, que son esos 4 atributos, y luego lo explicamos mediante variables racionales, que son las que integran el modelo RepTrack. You can link the metric with the activities and you can deconstruct value, intangible value, then you're very quickly able to see where will I earn most money, intangible asset-wise, from the activities that I do. Los recursos que de más valor tienen todas las organizaciones e incluso los individuos
es el mundo de los intangibles, con lo cual yo creo que estáis perfectamente capacitados para desarrollar estas funciones dentro de las organizaciones. La experiencia del programa Chief Communications Officer ha sido una experiencia muy positiva, porque la verdad es que se han tocado temas muy diversos. El hecho de que el programa de Chief Communications Officer se lleve a cabo en 3 ciudades distintas, tan distintas como Washington, Nueva York y Madrid, la verdad es que aporta mucho. Te permite ver una globalidad que va a ser una de las claves en el futuro.